Muchas gracias. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Déjeme agarrar el celular para no excederme en el tiempo, porque me gusta mucho hablar y más cuando hablo de temas que me apasionan. Me puedo pasar aquí horas hablando con ustedes. Entonces, pues bueno, voy a empezar. Antes que nada, pues una encomienda ahí que me dijeron o que me platicaban. Yo les decía, oye, pues ¿de qué hablo, no? ¿Qué les platico? Y pues específicamente hablamos de fail nights, que me dijeron, hay que hablar de los fracasos, de las cosas malas, que regularmente no estamos impuestos a platicar de eso. Regularmente hablamos pues de lo bien que nos va, de los éxitos, y ocultamos como que esos detallitos que pasan durante el camino. Entonces el día de hoy voy a hablar exclusivamente de todos los fracasos que hemos tenido durante alrededor de 13 años. Entonces, pues los invito a que me acompañen en esta historia, ¿no? Que la verdad ha sido bastante interesante. Les platico un poquito de cómo arrancamos. Cuando nosotros arrancamos, bueno, desde que arranqué más o menos en el tema del emprendimiento, yo empecé como a los 15 años, más o menos 16 años. Lo platicaba hace poquito en un video, ¿no? Mi primera conexión con el tema del emprendimiento fue venta de sabritas. Yo vendía papitas en la estética de mi mamá. Entonces puse un stand, papitas y sabritas y sodas. Entonces ahí pues relativamente era venderle a los clientes que llegaban, iba, cerraba corte y cada semana resurtir, ¿verdad? Esa fue como que mi primera conexión con el tema del emprendimiento. De ahí ya más o menos como a los 16, 17 años, me toca ir a un concurso a la ciudad de Londres. De allá regresamos con un segundo lugar. Era un concurso de negocios. Entonces cuando regresamos un poquito motivados o bastante motivados, ya que pues nos había ido muy bien por allá, y decido ahí emprender con mi primer fracaso, ¿verdad? Cuando estábamos allá, nuestra misión era hacer un negocio digital, completamente digital, un negocio en el que no hubiera absolutamente nada tangible, y pues nos enfocamos pues obviamente en desarrollar una aplicación. En este caso, la aplicación que nosotros empezamos a desarrollar ya que regreso se llamaba Hygiea. Relativamente era pues como un médico digital que relativamente tú ibas a dar como tus síntomas y el médico te iba a decir en base a tu historial médico, te iba a decir qué era tu enfermedad, y de esa manera tú tuvieras un directorio donde pues pudieras visitar algún médico o algún profesional. Iniciamos con el desarrollo y bueno, contratamos a desarrolladores de Guadalajara para empezar. Y no, en estos primeros fracasos me voy a decir como que muy rapidito, ya que hay fracasos todavía más interesantes. Pero les voy a platicar este rapidito así. El primer fracaso fue la estafa que me hicieron los programadores en ese desarrollo de una aplicación. Más o menos perdimos alrededor de 200,000 pesos. Fue mi primera novatada y creo que ahí me llevo mi primer aprendizaje, que es hacer contratos sólidos y obviamente contratar a personas profesionales que también te ayuden en el tema legal. Como estaba novato, relativamente yo pensaba que pues todo mundo era bueno como uno, ¿verdad? Y te das cuenta que no, relativamente todo lo que se pagó, los programadores, para no hacerles tan larga la historia, no hicieron absolutamente nada del sistema, ¿no? Entonces de ahí nace nuestro segundo... también otro aprendizaje que tuve ahí era el tema de los números mágicos. Regularmente cuando emprendemos o cuando comenzamos un negocio, pensamos que todo va a ser color de rosas y todo va a salir como pues tú planeas los números. Yo me acuerdo que yo decía, mira, con que el 1% de los doctores me contraten, pues era un numerote, ¿no? A nivel nacional, porque yo pensaba que en ese momento iba a ser a nivel nacional la aplicación. Con que el 1% me contrate, lo multiplico por 200 pesos, ya soy millonario el siguiente mes, ¿no? Eso era lo que pensaba en ese caso. Pues también es otra cosa, y otro aprendizaje que recibimos ahí es no hacer números fantasiosos y no pensar que todo va a salir bien. Hay que pensar qué es lo malo que puede salir o qué es lo más pesimista que puede salir, para que así pues podamos emprender de una perspectiva pues muy pesimista. De ahí nos vamos a lo siguiente. Al momento que emprendemos esa aplicación, como idea era que nosotros hiciéramos una revista física para promocionar esa aplicación y que desde esa revista la gente fuera y visitara la aplicación pues médica, ¿no?
Entonces, empezamos con esa revista antes de que saliera la aplicación. Se suponía que era una manera de publicitar la aplicación. ¿Qué fue lo que pasó al momento que nos estafan y perdemos completamente el tema del desarrollo web? Pues lo que iba a ser un brazo como publicitario para el negocio surgió y pasó a ser nuestro modelo principal de negocio. Tuvimos que hacer que esa revista fuera negocio y que funcionara pues para que nos diera pues ahora sí que dinero y recursos, ¿no? Entonces aquí fue nuestro siguiente fracaso, ¿verdad? Que yo pudiera hablar, es el tema de la revista. Cómo a veces en los negocios tenemos que iterar y a veces no van a salir, o muchas veces o regularmente no sale como lo planeamos. Entonces tenemos que estar preparados para iterar y hacer, pues ahora sí que algo diferente para que sí funcionen, como en este caso lo tuvimos que hacer nosotros, ¿no? No funciona un negocio y lo que era ahora sí que un brazo del negocio lo tuvimos que convertir en el negocio principal. Entonces esa revista duró aproximadamente como unos 5 años, más o menos, 4 años. Fue exitosa, funcionó muy bien, pero igual pues como todo lo impreso, pues pasó a ser obsoleto. Y también ahí pues tuvimos que cerrar la revista y yo lo catalogaría como el siguiente fracaso. ¿Por qué? Porque tuvimos que aprender que ya el tema impreso o el tema físico ya no era negocio y teníamos que adaptarnos a las nuevas modalidades y cerramos por completo la revista. ¿Por qué? Porque ya nadie leía temas físicos y todo era tema de redes sociales, temas digitales y pues la revista ya no funcionaba como al principio, ¿verdad? El aprendizaje que recibimos es cerrar ciclos, aprender en qué momento el negocio deja de ser negocio. Muchas veces nos aferramos a que no, porque es mío, porque ya le invertí mucho tiempo, porque yo quiero que sea exitoso. También hay momentos donde tenemos que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, cerrar un ciclo es lo más sano y que ahora sí que seguir con el siguiente paso, ¿no? De ahí, a raíz de pues, que nos involucramos con el tema de la publicidad, nos incursionamos con el tema de imprentas. Nos metimos a imprentas digitales. Las imprentas digitales, nosotros llegamos, se llamaban Impro, llegamos a tener 3 sucursales, 2 aquí en San Luis, una en Mexicali. Relativamente hacíamos camisetas, impresión de tabloides, lonas, ¿verdad? Lo que es una imprenta digital. Ahí aprendimos muchísimas cosas y también lo clasificaría como mi siguiente fracaso. La verdad, ahorita van a ver toda la lista de fracasos que he tenido durante estos 13 años. Es bastante extensa y me siento orgulloso de que sea bastante extensa, la verdad. Lo primero que nos dimos cuenta en la imprenta, que duramos aproximadamente unos 2 años en el negocio de la imprenta, es que estábamos en un océano rojo. Hay un libro que se llama Océano Azul, Océano Rojo, donde te dice el océano rojo es donde hay mucha competencia, donde está muy sangrado el mercado. ¿Por qué? Porque hay muchos pleitos entre los negocios. ¿Qué pasaba? Había mucha competencia. Y el siguiente punto era muy complicado meterle diferenciación a nuestro producto. La gente llegaba y te decía, oye, quiero un volante. Entonces, los negocios principalmente, regularmente, lo que quieren es eficientar costos y lo que quieren es, dame un volante, el más barato que tengas. Entonces, ¿cómo le agrego valor yo a un pedazo de papel con tinta cuando el de al lado, la única manera era, pues, te doy un papel más grueso, pero al final no daba un valor agregado, ¿no? Entonces, era una competencia de precios. Una competencia de quién daba más barato y no quién daba un mejor servicio, ¿no? Eso se volvió muy complicado ya que los márgenes eran muy dañados y también era porque había demasiada competencia en el mercado que eso nos hacía que al final pues devaluara nuestros productos. También otro aprendizaje que obtuvimos ahí es que la mayoría de los emprendedores no entienden los costos. Nos dábamos cuenta en la competencia porque nosotros hacíamos números y decíamos, ¿cómo es posible que lo den a ese precio? Yo les decía un tabloide, por darles un ejemplo, ¿no? El costo del tabloide era de 4 pesos con 60 centavos y lo vendían en 5 pesos. O sea, le ganaban 40 centavos al tabloide. Yo les decía, ¿cómo es posible? Y de imprimir 10 tabloides, uno salía mal. ¿Y qué pasaba? El cliente no se lo llevaba, reimprímemelo. Ya salíamos perdiendo, ¿verdad? Pero ¿cómo haces entender a la competencia o al cliente y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que ellos no saben sacar sus costos. Por eso es que te lo tengo que dar más caro. Obviamente van a ir con el más barato.
Entonces nos empezamos a dar cuenta mucho de eso, de que aparte no le meten costos de electricidad, costos de mano de obra, entonces no sabemos calcular lo que en realidad nos cuesta hacer, producir o vender nuestros productos, ¿verdad? Entonces, de ahí decidimos también cerrar un ciclo. Ahí aprendimos muchísimo de cómo sí se hacen las cosas y cómo no se hacen muchas cosas. Y yo lo que les digo, ahí salimos ganando muchísimo. ¿Por qué? Porque al final esas imprentas se vendieron y relativamente se vendieron a lo que nos costaron. Entonces dijimos, bueno, durante 2 años nos divertimos, aprendimos y al final recuperamos toda la inversión. Entonces eso yo lo pudiera clasificar como mi tercer fracaso. Y mi tercer fracaso como que aburridito, ¿no? Era como los primeritos donde empezamos. No he hablado de Kisha porque todavía Kisha ya estaba caminando en esos tiempos, pero ahí todavía yo no pudiera clasificar fracasos fuertes en ese esquema de Kisha, ¿no? Kisha es una tienda de artículos de belleza. Como ahorita decían, actualmente ya tenemos 17 sucursales. En menos de un mes abrimos en Ciudad de México. Entonces, estamos en Monterrey, estamos aquí en San Luis, Mexicali. Y bueno, la verdad que ha tenido un crecimiento bastante exponencial en estos últimos años y pues queremos que esto siga creciendo. Les voy a platicar el tema de la pandemia, como ahorita platicaban que aquí en Belinis tuvieron que innovar, ¿verdad? En el tema de la pandemia, yo creo que la mayoría de los negocios tuvimos que hacer cuestiones diferentes, ¿no? En pandemia. Yo les voy a platicar una historia desde mi perspectiva y lo que en lo personal viví en esa pandemia. Recuerdo que para empezar estábamos hablando de enero más o menos porque la pandemia llegó aquí como en marzo, abril. En enero pues mirabas allá en China enfermedades, eso no va a pasar, aquí no llega, etcétera, como todos lo platicábamos en su momento. Pero ¿qué sucedió? Resulta que sí llegó y recuerdo, si no me equivoco, estamos hablando en abril, los primeros de abril o últimos de marzo, donde la gobernadora hace un anuncio. El anuncio era todos los negocios no esenciales tienen que cerrar. Entonces, en ese momento se puede escuchar tal vez ahorita como algo tan básico. Pues como sabrán, los artículos de belleza no son esenciales. Entonces, pues nos obligaban a cerrar. Tienes que cerrar. Con una nómina de 250,000 pesos al mes, con pagar rentas de otros 250,000 pesos, sumando todos los locales, era cierras y tienes que seguir pagando rentas, tienes que seguir pagando empleados y todos los gastos que conlleve el que funcione esto, ¿no? En ese momento, yo les puedo decir, ha sido la crisis existencial más grande de mi vida. En ese momento que veo el video de la gobernadora, siento una impotencia y lo que hago, creo que yo regularmente cuando hablo por teléfono estoy viendo videos o algo, ando caminando. Entonces me voy al callejón, ahí donde nadie me miraba, el callejón de la casa de mis papás. Me siento en el piso y me pongo a llorar. Entonces, yo creo que ahí era un coraje que se sentía y más yo decía como la pinche vieja, o sea, qué pelada el decirme cierra, o sea, no sabes lo que estamos viviendo y dices cierra y tienes que cumplir con tus obligaciones. Entonces, era una impotencia y un coraje que yo sentía porque con la mano en la cintura dices cierra y hazle como quieras, ráscate con tus uñas y tienen que hacerlo. Al final fue una crisis, lloré 5 minutitos y ya, me paré y dije, bueno, pues hay que darle. ¿Qué puede pasar? Tenemos que darle para adelante, ¿no? Me sacudí y bueno, nos vamos con el siguiente punto, que era, ¿qué vamos a hacer? No somos esenciales, tenemos que cerrar. Y empezamos, nos tuvimos reuniones ahí los directores, todos los gerentes, ¿no? Y según nosotros empezamos a hacer videos, vender cursos en línea. No funcionó nada de lo que hicimos, nada, absolutamente nada de lo que hicimos nos funcionó, pero no dejamos de hacer cosas. Hicimos cursos en línea, nos pusimos a vender en línea también, pero ¿qué sucedió? Todos empezaron a hacer lo mismo, todos empezaron a vender en línea, la competencia se volvió mucho más fuerte, entonces definitivamente no nos daba y no se comparaba lo que vendíamos en todas las sucursales que teníamos con lo que podíamos vender en ese momento en línea, ¿no? De ahí dijimos, bueno,
no podemos tener abierto al público, pero sí podemos entregar a domicilio. Y encargamos, yo me acuerdo muy bien, en esa ocasión me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué, Marco? Un proveedor, como saben, para los tintes y eso se venden guantes. Entonces me habla y me dice, oye, Marco, tengo, eran como 500 dispe, le llaman, que son master cajas de guantes, muchas cajas de guantes, muchas. ¿Te interesa comprar alguna? Y mi respuesta fue, mándame todas. Sin saber si se iban a vender, si no se iban a vender, pero mándame todas las cajas de guantes. Y de ahí encargamos, en ese momento, directamente en China, encargamos un mundo de cubrebocas. Y entonces nos volvimos una empresa esencial, que vendíamos cosméticos, pero también vendíamos guantes y cubrebocas. Entonces, porque en aquellos tiempos había retenes. Entonces, sí podíamos entregar a domicilio. Empezamos en una sucursal, pusimos bolsas negras para que no se mirara para adentro. Entonces, desde ahí empezamos a vender a domicilio. Pusimos un carro, una persona contestando el teléfono y otra que iba a hacer los paquetes. Pues adivinen qué. A los 3 días tuvimos que abrir una segunda sucursal. A la semana abrimos 3 sucursales. A la siguiente semana estábamos en Mexicali. Pero ¿qué fue lo que sucedió? No éramos expertos para vender a domicilio. Pues hizo un santo desmadre. O sea, la gente se quejaba, si no sabes vender a domicilio, ¿para qué vendes? ¿Por qué? Porque tardábamos hasta 3, 4 horas en entregar pedidos de tantos pedidos que recibíamos. Entonces tuvimos que reestructurar toda la empresa, en la que vendía ahora manejaba, metí mi carro, metimos carros de mis papás, carro del negocio, pues nos acabamos todos los carros en un mes y medio. Todos los carros quedaron de mírame y no me toques, le dolía hasta lo que no los carros, pero logramos sobrevivir en pandemia, vendimos una cantidad exorbitante de guantes y una cantidad exorbitante de cubrebocas. Entonces, no me hice millonario con guantes y cubrebocas, pero logramos salir adelante. Entonces aquí la parte que nos lleva el aprendizaje fue a veces sentimos una impotencia y la verdad ahorita se los platico y se escucha muy sencillo, pero en ese momento sí era algo muy difícil, había miedo. Me bañaba 3 veces al día porque mi esposa llegaba y me quitaba toda la ropa, se iba a comer y báñate afuera porque a la casa no vas a entrar sin que te bañes. Entonces, y muchos me decían, oye, pero ¿por qué lo haces? Porque no tengo opción. O sea, y si te enfermas, pues me enfermaré. O sea, ni modo. Y hasta la fecha, gracias a Dios, nunca me ha dado COVID o nunca ha salido positivo en un examen de COVID, la verdad. Pero sí ha sido mi experiencia más fuerte. Se acaba el COVID, fuimos reactivando el negocio. Como saben, plazas duraron hasta 4 meses en autorizar que pudieran abrir. Eso se volvió un vía crucis tremendísimo. ¿Por qué? Porque el flujo paró y era seguir comprando y al final no podías abrir ciertas tiendas. Me acuerdo muy bien que me hablaban y me decían, Marco, están los policías afuera tocándonos la puerta. No abran, les decía. No abran y escóndanse. Así era. ¿Por qué? Porque los del Estado estaban que nadie abriera. Entonces, el personal tenía miedo. O sea, me decían, ¿cómo vamos a ir a trabajar? Obviamente les tenía que pagar extra. Les pagábamos comida, les pagábamos cena. ¿Por qué? Porque ellos sí se animaban a ir a trabajar. Entonces se fueron reincorporando. Y obviamente ya como al mes todo el mundo decía que teníamos que estar cerrados, pero pues ya nadie estaba cerrado. Era una simulación, ¿no? Como saben, pero los primeros días sí estuvo bien pesado. Y, y bueno, esa es la parte donde también aprendimos a qué. Pues que hay momentos en que hay que aprender a hacer cosas diferentes, aprendimos a vender cosas diferentes. Al ratito yo te podía decir qué cubrebocas necesitabas, cuánto duraba el cubrebocas, si lo podías lavar o no lo podías lavar. Vendimos cubrebocas de todos los que se imaginan. Entonces, guantes, si eran de vinil, si eran de nitrilo, si eran azules, si eran morados, todos los colores, ¿para qué servían cada uno? ¿Por qué? Porque tuvimos que iterar y hacer cosas diferentes para poder ser esenciales. Y cuando la policía nos parara en el retén en la calle y dijeran, ¿por qué estás en la calle? Porque voy a ir a entregar guantes, y a un lado iban tintes y a un lado iban tratamientos para el cabello. Entonces, de esa manera logramos poder subsistir y que eso funcionara. Ese fue otro, pues tal vez no es un fracaso porque al final lo supimos manejar
y supimos iterar, pero sí fue un reto, como ahorita lo mencionaron, grandísimo, grandísimo y que la verdad con palabras no se puede explicar lo que se vivió en esos días. De ahí, bien curioso porque pues pasa la pandemia y la verdad sí hay un despunte de ventas. ¿Por qué? Porque como que la gente estaba aislada y salieron y era como que se querían acabar el mundo. Y con amigos que he platicado, pues cuentan lo mismo. Oye, se acabó la pandemia y como que pum, incrementaron las ventas. El problema es que a los siguientes meses, pum, hay el bajón. ¿Por qué? Porque la gente no tenía dinero, no estaba tan bien la economía. Sí, salieron y pues le metieron duro al gasto, pero eso no duró por mucho tiempo. Entonces, la verdad, salimos adelante. No fue nuestro mejor año, definitivamente. Fue de nuestros peores años. Y yo me acuerdo muy bien que cuando ya se acaba la pandemia, ya abrimos todas las tiendas, ya estábamos operando regularmente, pero obviamente le debíamos a proveedores, le debíamos rentas. Lo único que sí nunca se debió fue nómina y sueldos de los empleados. ¿Por qué? Porque sin ellos no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Entonces, con los proveedores, pues ahí andábamos negociando, pues déjate, pago tantito y suéltame otro pedido. Y ahí fue un vía crucis de más o menos unos 8 meses, todavía después de que pudimos abrir. Y me acuerdo que un enero, como al siguiente, después de que se acaba la pandemia en enero, tuvimos una reunión con los directores y gerentes. Y les digo, nos sentamos y les digo, bueno, creo que hasta este momento, ese día, como 2 días antes, pagamos nuestro último proveedor que le debíamos atrasado, ¿no? Que estábamos fuera del crédito y nos sentamos y les dije, vamos a tomar un año sabático. No quiero saber nada. Vamos a llevarnos la relax este año. Vamos a recuperarnos y el siguiente año empezamos a seguir creciendo. No, pues que sí, todos muy contentos, que vamos a darle, ya nos recuperamos, ya estamos como que en el nivel cero, en el punto donde ya no estamos perdidos, pero tenemos que recuperarnos para estar bien. Pues más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Al mes aproximadamente que yo tuve esa plática, recibimos un correo en el área de compras. Me dice, oye Marco, pues recibimos un correo. ¿Y de qué se trata? Pues de una persona que quiere venderte unas tiendas. Ah, cabrón. ¿Y cómo está eso? Pues sí, que quiere platicar contigo. Dice, pero pues yo ya le iba a decir que no, ¿cómo ves? Y le digo, ¿qué tiendas son? Y pues ya las ubicamos, ¿no? No sé si las ubiquen, eran tiendas Bisú, Paolos, no sé. Esas tiendas llegaron a tener 22 sucursales, San Luis, Mexicali, Tijuana. En ese momento ya tenían nomás 9 sucursales. Y me dicen, pues quieren hablar contigo. Sin ni un peso. Un solo peso no teníamos. Les acabo de decir que acabamos de pasar la crisis más grande del negocio. Le digo, pues nada, perdemos, hay que escucharlos. Pues la vemos la próxima semana, a tal hora que venga aquí a la oficina. Y llega y pues ya empieza a platicar, oye, ¿sabes qué? Pues me pegó bien duro la pandemia, estamos bien jodidos, pues quiero vender mis negocios, pero quiero vender mis negocios a alguien que me compre todos. No lo quiero vender en pedacitos. Porque fulanito me compraba una tienda y otra tienda, pero la verdad, pues quiero vender todo. Entonces, me acuerdo muy bien porque me dice, lo quiero vender con una cifra muy, muy grande. Le digo, ok, bueno, pues déjame pensarlo, lo vamos a analizar y ya, se va. Obviamente, pues mi directora comercial, que era la que estaba en ese momento, me dice, ¿están locos? Me dice, no, pues ya, olvídenlos. Sí, están locos, mucho dinero y ya, jajaja, jujuju. Y me voy. Duré aproximadamente unas 3 noches que no pude dormir. Porque yo sacaba números y decía, a ver si se puede y no se podrá, y esto y lo otro. Números y números y números de cómo sí se podía. Entonces, ahí cuando empezamos a sacar números, dije, bueno, pues vamos haciéndole una propuesta, ¿verdad? Voy y me siento con ella y yo decía, pidió esto, poquito más de la mitad. Yo creo que sí, sí acepta. Porque la miraba con una crisis también existencial donde ella, y la verdad me cae muy bien y mis respetos para la persona, ¿verdad? Que lo comercializó, pero yo le decía, si no se la compro se va a ahorcar. O sea, se miraba una desesperación que estaba en un hoyo donde yo decía,
Dios mío santo, no quiero saber cuánto debes, ni a quién le debes, ni cómo está operando tu negocio. Entonces, pues cuando llegamos nos sentamos y según yo era una cifra así como que descarada para que me dijera que no. Pues adivinen qué. Me dijo, pues déjamelo platico con mi papá, porque él es el que toma la decisión. Hasta el momento, sigo sin tener un 5, ¿eh? Ni un solo peso, cero. Entonces, y yo andaba haciendo ofertas de millones de pesos, según yo, ahí sentado en la mesa. Entonces, la gran ventaja era que nosotros, según yo, acabamos de hacer un convenio con una financiera. Y ese convenio era donde nosotros íbamos a vender franquicias y esa financiera iba a apoyar al franquiciatario en financiarles el proyecto. Pues adivinen qué, la financiera quebró en la pandemia. Nadie le pagó, pero hasta ese momento yo no sabía. Y yo andaba haciendo negocios porque según yo tenía un convenio, yo dije, bueno, de las 8 tiendas, vendo 3, con el anticipo que me dan, yo pago un entre, financio, con lo que me paga la financiera, yo pago la otra mitad y ya veo cómo me arreglo con la otra. Según esos eran mis cálculos y hasta el momento todo iba bien. Pues adivinen qué, llegamos a una negociación y me dicen que sí. Y era con un poquito más de la mitad de lo que ellos me pedían. Pues bueno, ¿en cuánto tiempo me consigues el dinero? No, pues que dame, creo que era un mes, en un mes te doy el primer entre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el tiempo límite que tenía la financiera para apoyar, relativamente como ya estábamos con un convenio, casi casi era una garantía que la financiera nos iba a aprobar los proyectos, porque ella ya había analizado nuestro modelo de negocio. Pues mandamos la información de la primera y lo primero que me responde nuestro asesor es, ya me corrieron, no trabajo en la financiera. Madre santísima. Güey, ¿con quién hablo? Porque pues tenemos un proyecto y tenemos que sacarlo adelante. No, pues habla con fulanito, que es mi jefe. Pues le hablamos a fulanito y adivinen qué. También lo habían corrido. Entonces, dijimos, madre santa, ¿qué está pasando? Y digo, pues habla al corporativo allá, este número, y para ver qué onda. Pues hablamos al corporativo y entonces pues sí nos contestan y todo. Y adivinen qué, pues resulta que ahorita no vamos a dar ni un crédito, estamos a punto de quebrar y nomás estamos recuperando cartera vencida. Y yo ya había agarrado la mano y había, según yo, comprado 8 tiendas. Primer problema de haber comprado las tiendas y experiencia que hasta ahorita les quiero platicar es siempre escuchen las propuestas. Nunca saben qué pueden proponer y nunca saben qué pueden ganar. Muchas veces las oportunidades están enfrente de nosotros y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a escuchar. Entonces, ahí me di cuenta y dije, wow, si no hubiera escuchado, ahorita no sé dónde estaría. ¿Por qué? Porque esa decisión de solamente escuchar nos catapultó al punto donde estamos ahorita. Pero bueno, me regreso al tema de la financiera porque ahí está bien interesante. Pues no hay financiera y no tengo dinero. Pues hablo con los franquiciatarios y les digo, hey, dame tanto y con eso yo completo para darle el entre. La mitad de lo que yo había dicho del entre. Yo dije, sí o sí tengo que conseguir a estos franquiciatarios que se animen a comprar para que complete yo la mitad del entre. Ya veo yo si convenzo a la otra parte de que me la acepte, porque yo le había dicho una cifra y le iba a ofrecer la mitad. Pues le hablo y sabes que con la pena, pero y ellos nunca supieron que la financiera a mí me rechazó todos los créditos. Con la pena, la financiera, la neta, anda bien atrasada. Va a tardar como 4 meses, pero te completo la mitad de lo que te había dicho. Sobres, me dijo, dámelo. Andaban bien desesperados. Sobres. Y pues adivinen qué, conseguí a los franquiciatarios. Los conseguí. Dieron su entre y con eso logré apagar el fuego. Y adivinen qué, con ese entre, yo dije, entro a las tiendas, empiezo a operar y pues me van a empezar a generar y con eso le voy pagando.
Esa era mi visión. Bueno, en la negociación ellos nos dijeron, y en el contrato ahí venía, esta cantidad es la que yo tengo de inventario. Pues adivinen qué, era una cifra muy grande de inventario. Cuando llegamos, nos entregan las tiendas, ya con esa mitad del entry, nos entregan las tiendas y empezamos nosotros a entrar a operar. Les estoy hablando que en ese momento, de una semana a otra semana, nosotros duplicamos nuestra cantidad de sucursales. Imagínense el caos que generó internamente el duplicar la cantidad de sucursales. Definitivamente no les quiero platicar mucho, no estábamos absolutamente nada preparados para hacer ese movimiento. Y nos tronó en todos los aspectos, todos. No teníamos dinero para pagar a proveedores, no teníamos suficientes empleados. Entonces se volvió un tema caótico y hasta la fecha tengo todavía trabajadores de esas épocas y ellos, tal vez como yo platico de la pandemia, ellos platican que su peor experiencia ha sido esa compra. Entonces se volvió caótico la entrada, entramos a las tiendas y lo primero que nos damos cuenta es hacer inventario. Hacemos inventario y adivinen qué, no había inventario. Millones de pesos que según estaban en las tiendas, no estaban. No existía el inventario. Entonces mi plan de vender lo que había para recuperar la inversión y pagar, pues no iba a funcionar porque no había nada. Entonces pues hurtamos de las tiendas que tenemos y mandamos para allá y pedimos a proveedores. Pues no logramos ni surtir ni el 50% que teníamos que surtir las sucursales, pero así era y era lo que teníamos y lo teníamos que hacer. Pues no funcionó. Entonces, de ahí yo hablo con la que me vendió y le digo, ¿sabes qué? Pues no tienes el inventario. Pues sí, Marco, no lo tengo. ¿Y ahora qué hago? Le digo, no tengo que vender. Pues ya son tuyas. Le dije, Madre Santísima. Entonces, ahí platico con ella y le digo, ¿sabes qué? Pues lo que no tienes de inventario, me lo quitas del contrato. Sí, te lo quito. Pues sí, me lo quita. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo chingados le hago para conseguir lo que me está quitando de inventario? Pues. Entonces, ahí nosotros, bueno, no sé si algunos hacen estrategia financiera, nosotros tenemos en este caso una tienda con el RFC mío, en esos tiempos lo teníamos y ahorita ya somos sociedad y lo tenemos todo en uno, pero fuimos con las financieras de a esas que se encuentran, que tal vez como las casas de empeño que te dan tasas de 60% y te dan el crédito porque te lo dan. Ahí fuimos a pedir créditos. Créditos con tasas de 40, 50% y los que son empresarios saben que son tasas exorbitantes, donde te pedían depósitos en garantía de 40, 50 mil pesos y nomás te podían prestar 300. Pues nos encharcamos hasta el último peso. Me acuerdo muy bien que fuimos y tramitamos un crédito en el banco. Y me dice, ¿estás aprobado? Le digo, ¿cuánto tiempo se vence? En 3 días. Me dijeron, en 3 días se vence. Fui a la financiera. ¿Qué onda? ¿Me lo das? Sí. Ok, adivinen qué hice. El mismo día, con 30 minutos de diferencia, pedí el crédito en las 2. Porque yo sabía que si pedía en una y luego iba a la otra, el siguiente día iba a aparecer en el buró que ya había pedido un crédito y me lo iban a rechazar. Entonces tenía que pedirlo el mismo día, casi a la misma hora, para que no me apareciera en el crédito. Pues me lo dieron en las 2 partes. Pues así lo hice con los 2, 3 RFCs que tenía. Imagínense, mi capacidad estaba duplicada, o sea, me la rifé, me la aventé ahí y estábamos más endeudados que nunca. Pero logré pagar el anticipo, la otra mitad con toda esa deuda, y logré comprar una parte de inventario. Logramos sobrevivir la primera etapa, pero adivinen qué, yo le había dicho que 3 meses yo le liquidaba todo, el muy mono, porque iba a pedir créditos a todo mundo y lo iba a lograr. Pues voy y me siento y le digo, ¿sabes qué? No tengo dinero, no te puedo pagar. Así con esas palabras le dije en una Starbucks en Mexicali.
y me dijo, dime cómo me puedes pagar. Y pum, se me abrió la mente. Y dije, ¿por qué quería pedir créditos cuando podía negociar con ella? Y tal vez ella estaba dispuesta a negociar. Pero ¿qué sucedió? Logré negociar y resulta que el próximo mes, gracias a Dios, doy mi último pago de esas tiendas. Logré financiar esa deuda sin pagar absolutamente. La primera parte ya me había embroncado. Para el inventario y para el primer pago ya estaba más embroncado, no podía estar. Pero para la siguiente parte, que era la más fuerte, logré financiarlo con ella misma sin pagar una sola tasa de interés. Y yo me acuerdo que cuando iba a tener esa plática, yo decía, bueno, le tiro con una lana más. Oye, ¿sabes qué? Financiámelo y yo te doy el interés a ti. Pero adivinen qué, ella no quería el interés, ella quería que yo le pagara. El tema es que tienes que ver y analizar tu contraparte. Esas son las negociaciones. Y muchas veces nos menospreciamos o nos da miedo decir lo que está pasando en realidad. Entonces me di cuenta que cuando pasó todo esto, gracias a todo lo que sucedió, a todos los créditos que me negaron, a que no había inventario, a que nos andaban demandando los trabajadores porque cambiamos de patrón, nos pidieron mochadas en el estado de Baja California porque nos cayó el estado de gobernación y no sé qué tanto, que los empleos, un escandalazo que se me armó allá porque cambiamos de patrones y que no se podía. O sea, era una tras otra, proveedores nos bloquearon, no nos querían vender proveedores a nosotros porque Paolos al que yo le compré le debían a ellos. Entonces ellos decían, si tú les compraste, págame tú. ¿Cómo te pago si ellos te deben, güey? O sea, yo le voy a pagar a él que él te pague. Pues hasta que no me pague no te vendo. Cabrón, yo tengo 10 años comprándote, ¿por qué no me...? Pues no, porque... ¿Y si son los mismos? Y nomás me quieren dar a tole con el dedo, me decía el proveedor. Entonces, lo que me di cuenta fue que gracias a todo eso que pasó, yo logré negociar a un 30% fue lo que pagué por esas tiendas de lo que ella quería en un principio. Pero les aseguro que si yo hubiera tenido ese dinero, casi pudiera haber pagado el 100% de lo que ella quería. Gracias a las circunstancias que sucedieron y a los problemas que suceden, te vuelves tan creativo que puedes hacer esas negociaciones porque no tienes nada que perder o no tienes nada que dar. Yo ya no tenía nada que dar. Si lo quieres, ahí está. Y si no, pues, ¿cómo te la regreso? Pues ya tampoco se las podía regresar porque, pues ¿cómo? Entonces, ese es el aprendizaje que obtuvimos de ahí. Entonces, pues ya se imaginarán, la empresa temblando. ¿Y qué pasó? Los empleados se daban cuenta que no tenía ni un 5. Y como empleado te genera incertidumbre. Y adivinen qué se le ocurrió a Marco. Llego un día, me siento en la sala de juntas y le digo, vamos a hacer una fiesta. Porque agarramos y compramos 8 tiendas y vamos a festejar. Y vamos a invitar a los franquiciatarios y a nuestros colaboradores y proveedores. Y vamos a poner música en vivo. Y vamos a rentar un local. Los números no estaban rojos, estaban colorados. A ese grado. Pero teníamos que proyectar que estábamos bien. Y que mis colaboradores, mis proveedores y mi gente supiera que estábamos bien. Porque no podemos proyectar debilidad. Pues esa fue mi idea. Hicimos un pachangón, todos felices y contentos, decimos frases motivacionales, salimos como pavos reales y vámonos a trabajar. ¿Cómo pagué esa fiesta? No sé. Pero la hicimos. Y dimos un mensaje contundente que aunque estemos mal, estábamos bien. Después de una pandemia, y adivinen qué, esa decisión a Kisha nos ha catapultado a otro nivel. Ahorita estamos en Monterrey, en un mes abrimos en Ciudad de México, se cerraron ya contratos en Saltillo, Hermosillo, todavía no se concretan fechas en esos lugares,
en 2 semanas vamos a una Expo Monterrey y nos estamos metiendo mucho en el tema de franquicias porque el modelo de negocios está funcionando muy bien, pero todo ha sido gracias a solo escuchar. Y que a veces no tienes ni un peso y estás saliendo de lo peor y sí se puede. Se los digo por experiencia. Y ya voy a cerrar con la siguiente y mi último fracaso. Hay muchos chiquitos, pero esos han sido los más grandotes, ¿no? Pues bueno, salimos de esa y ya pues vamos librando y todo. Y digo, ahora ya estamos listos para abrir en otra ciudad. Porque se escucha muy chingón que ya abrí en Monterrey y en Ciudad de México, ¿verdad? Como si todo fuera amor y paz y color de rosas. Pero adivinen qué. Abrimos Monterrey. Según yo ya estaba preparado y no estábamos nada preparados. Y nos volvió a pasar lo mismo. Otro broncón. Nos tronaron los pedidos, no hallábamos la logística para que la mercancía llegara. Ya empezamos a, pues sí, Mexicali, San Luis. Oye, no llegó esto, mándaselo. Y aquí va, en 40 minutos llego. ¿Cómo te lo mando a Monterrey en una semana si no me llegó la promoción, que no me llegó esto, lo otro? Tuvimos que cambiar toda la estructura, tuvimos que cambiar almacenes, tuvimos que hacer compra de un camión, que hasta la fecha digo, no mames, ¿cómo cuestan los camiones? Me cuestan lo de una casa, o sea, no mames, o sea, a ese grado ya tienes que ir escalando. Entonces muchas veces pensamos que el tener más tiendas, el tener más sucursales, el tener más personal, va a ser más fácil. Pues adivinen qué, están en todo lo contrario, es lo peor. ¿Por qué? Porque se exponencializan los problemas, se vuelven exponenciales. Entre más personas tengan en su negocio, más problemas hay. Y lo que antes no era problema, ahora es problema. Curiosamente, oye, pues sí, ahora como una hora, un checador, es más, para hacer la nómina, un viacrucis, porque son 50, 60 colaboradores y antes pues era bien fácil, hey, ¿por qué llegaste tarde? Hey, ponte vivo, ¿no? Pues sí, cuando somos 3, 4, pero ya con 50, le quitas el bono a 30 y te andan haciendo huelga. O sea, y antes no era problema eso, ahora lo es. Antes no era problema el que me llegara la mercancía porque eran para 3, 4, 5 tiendas y pues yo lo separaban. Ahora medimos el tiempo en lo que llega la mercancía, cuánto tiempo tardan en separar, quién es el responsable, quién revisa, quién sale del almacén, porque antes pues todo era fácil y antes no era problema y ahora lo es. Conclusión, el crecer cuesta dinero, esfuerzo y capacidad y es tema de resolver problemas. Tenemos que estar dispuestos a eso y mentalizarnos a que si estamos dispuestos a hacerlo, hay que hacerlo. Pero si no, también está bien quedarnos chiquitos. También está bien, porque hay negocios para estilos de vida. Entonces, lo que nos damos cuenta también es que pensamos que pues entre más crezco hay más utilidad, entre más crezco es más fácil, porque muchos dicen, pues si ahora el Marco no hace nada, nomás se la pasa en juntas. Estoy hasta la madre de tantas juntas, o sea, me gustaría ponerme a barrer y que me dejen de estar fregando las juntas, la neta. O sea, ¿por qué? Porque te preocupas de una actividad, pero cuando llegas y empiezas a ver, porque todos tienen problemas, todos tienen munditos, entonces se empieza a hacer más complejos los negocios, ¿verdad? Me encantan los negocios, lo disfruto todos los días, pero el día de hoy era lo que quería venirles a platicarles de lo que ha sucedido. La verdad, intenté hacer un resumen así como que muy rápido y hablarles de historias muy concretas de lo que ha sucedido, pero todos los días hay drama. Yo les digo, son las quichaventuras. O sea, parecen telenovela la vida de cada trabajador, parece telenovela lo que pasa ahí. Si no te robó uno, si no te falló el sistema, si no faltó fulanita, está enojada la otra, es que me miró feo, o sea, es todo un tema y los que tienen colaboradores lo saben. Y bueno, a las conclusiones que puedo llegar es que si no nos equivocamos, significa que no estamos creciendo. Me encantó el tema de Fail Nights porque al final es lo que yo hablo.
no se dejen de equivocar. Disfruten equivocarse. Me he equivocado muchas veces, porque no son todas esas. Muchas veces he corrido a gente que no debía haber corrido y digo, chingado, ya la corrí, ya ni modo, ¿para qué la contrato? O contrato a gente que no debía haber contratado, pues ya la contraté. Y de ahí hay un sinfín de decisiones que he tomado. O le dije algo feo y no se lo debía haber dicho. Porque soy humano y me equivoco y todos nos equivocamos. Pero me encanta equivocarme y cometer errores, porque sé que estoy haciendo cosas nuevas, sé que estoy haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un pequeño resumen de todos los errores y es el principio de todos los errores que voy a cometer en mi vida, porque espero cometer muchísimos, muchísimos más errores. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, espero que les haya quedado algo de experiencia. Me enfoqué en tema específico de lo que se trata la plática y bueno, espero que haya sido de su agrado y que les sirva de algo mi poca o mucha experiencia de lo que he hecho. Y bueno, pues esto no para y seguimos creciendo y seguimos haciendo más cosas. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué poesía!